Bueno, mi nombre es Miller Moreno. Eh, Esta es la evidencia de migración de datos, de pruebas de migración de datos entre Sistema Manejador de Base de Datos Oracle en versión 18C y SQL Server en versión Express 2017. Entonces, básicamente vamos a hacer primero una descripción del ambiente inicial. Para el laboratorio, entonces, ya se hizo la recreación de todas las secretarías, los esquemas. Vamos a escoger el de la Secretaría de Recreación y Deporte. Esta secretaría pues tiene unas tablas que se ingresaron unos datos a partir del laboratorio. Entonces, como se observa, tenemos 6 tablas, cada una con información. Y tenemos acá el sistema manejador de base de datos Oracle. Para el sistema manejador SQL Server, entonces en otro video ya se ha hecho la instalación del motor. Y para las pruebas entonces se hizo la creación de una base de datos llamada Sena. Y sobre esta base de datos es que se va a realizar el despliegue de las tablas para la migración. Como se ha indicado en el trabajo, pues este video solamente va a ser la migración de datos, no vamos a hacer temas de validación de relación, porque eso ya sería un proceso siguiente al de la migración. Entonces, como se puede observar, no tenemos ninguna tabla acá creada y vamos a utilizar la herramienta Pentaho para la migración. Básicamente esta herramienta está basada en Java. Es un prerequisito tener instalado el Java Development Kit para poder realizar el proceso y realizar la descarga de la herramienta. Luego del proceso de descarga y durante las pruebas que se estuvieron realizando, fue necesario realizar la configuración de las conexiones ODBC, tanto para Oracle como para SQL Server y posteriormente en el otro video para Postgres. Una vez que ya tenemos la configuración inicial de la herramienta, lo que hacemos es aquí en este apartado de Database Connections realizar cada una de las configuraciones de los sistemas manejadores de base de datos. Entonces, para esta prueba se hizo la configuración del esquema base de datos de la Secretaría de Recreación. Le vamos a dar las propiedades. Entonces, básicamente aquí se define el nombre, se define el tipo de conexión, el acceso nativo por defecto y aquí la conexión a la base de datos, que es el parámetro por defecto que se tiene configurado, el puerto y el usuario y password de la instancia. Aquí hacemos una validación de conexión que nos muestra que es exitosa y ya tenemos lista la configuración. A nivel de SQL Server realizamos también el mismo proceso donde verificamos el hostname, pues para el tema de pruebas pues todo va a ser dentro de la misma máquina virtual, entonces el localhost, el nombre de la base de datos Sena y la instancia también es Sena, como lo vamos relacionado aquí en SQL Server. Se ingresan los datos del SA y el password que se define en el proceso de instalación. Hacemos el proceso de prueba y nos comenta que es exitoso. Entonces ya tenemos la conexión acá, realizada entre las dos bases de datos. Básicamente, Pentaho maneja como un esquema de transacciones o procesos que son secuenciales, dependiendo del tipo de migración que vaya a realizar. En este caso ya lo tenemos recreado, pero si fuéramos a realizarlo, entonces lo que hacemos es, aquí en el menú de herramientas, hay un asistente que nos permite realizar la copia.
Digamos que la herramienta es bastante intuitiva para poder realizar el proceso. Y aquí en el wizard nos pide seleccionar la base de datos origen, que en este caso es Oracle, la base de datos destino, que es SQL Server. Siguiente, él me detecta en el esquema de recreación los nombres de las tablas, las seleccionamos todas. Siguiente, configuramos un nombre de job, vamos a poner un nombre cualquiera y un directorio que va a almacenar la ejecución. Comments. Vamos a darle finish y él realiza todo el procesamiento de las tablas. ¿Vale? Entonces él va creando un diagrama así, donde yo puedo verificar en cada uno de los procesos de creación de tablas que lo va a hacer en el sistema manejador de base de datos destino, qué tipo de configuración va a hacer, cómo va a ser la creación de la tabla y los tipos de datos que él está utilizando. Dentro del proceso que yo estuve haciendo de pruebas, encontré que muchos datos de tipo numérico me los dejaba como tipo flotante. Digamos que estuve validando los tipos de datos de SQL Server, pues que entre manejadores de base de datos siempre hay cambios, y realicé algunas modificaciones que fueron los que realicé en este diagrama que ya lo tengo consolidado. Básicamente para los tipos de datos donde me lo cargaba como flotante, hago el cambio en la sentencia de SQL y los dejo como tipo entero. Entero porque a pesar de que puede que utilice bastante rango de datos, no voy a tener inconvenientes a futuro si en algún momento un código llegara a aumentar en su identificador. Entonces, eso, digamos, es una proyección a futuro para el tema de creación de la base de datos. Entonces, la idea es tener un tipo de dato que no sea tan pequeño porque podría tener inconvenientes a futuro. Y así se realizó para cada una de las tablas. Para los campos que son texto, esta herramienta sí me los deja declarados como tipo varchar y con el tamaño del campo, como venía originalmente desde Oracle. Entonces, en ese caso, la herramienta es un poco útil. Básicamente, después de hacer la configuración de todas las tablas, de los tipos de datos, se genera otro evento que está aquí determinado, que es primero la creación de la tabla, luego llena los datos de la tabla, realiza el insert. Y así con cada uno de los procesos. Crea la tabla, la llena. Crea la tabla, inserta datos. Y así para cada proceso. Como este proceso es secuencial, entonces para la verificación, entonces vamos a limpiar acá el log de ejecución. Verificamos nuevamente que en el sistema manejador base de datos destino no hay ninguna tabla. Nos vamos acá a la herramienta y ejecutamos el job. Dejamos los datos por defecto. Hacemos clic aquí en Run. Bueno, como hemos tenido cambios acá en el archivo, los guardamos y comienza la ejecución. Básicamente cada vez que él va ejecutando un proceso, me va mostrando en qué fase va. Entonces en este caso ya está creando las tablas y las inserta. Y así va realizando el proceso para cada una de las tablas.
Pues aquí en el diagrama ya vemos que acá en institución llena los datos. Crea tabla participante, llena los datos y así sucesivamente. Y aquí en el log puedo verificar qué es lo que está realizando. Listo. Aquí ya me muestra la ejecución como finalizada y podemos observar que el proceso tardó menos de 2 minutos. Empezó a las 21:15, terminó a las 21:17. Menos de 2 minutos para hacer el proceso de migración. ¿Cómo valido yo el proceso que se haya ejecutado? Entonces, verifico que aquí ya ha terminado. Me voy aquí al sistema manejador de base de datos SQL Server. Hago un refresh al campo tablas. Y aquí efectivamente se ven cada una de las tablas. Donde puedo mirar el diseño, como cada uno de los campos. Y vamos a mirar también los datos de cada una de las tablas. Entonces, como se observa en el sistema manejador base de datos destino, comparándolo contra el origen, efectivamente aparece la misma cantidad de registros y para el tema de las fechas, el manejador de base de datos es un poco diferente. Pero digamos que a nivel de migración de datos, la herramienta lo realiza de manera correcta. Ya pasa por unos temas más de configuración y afinamiento de datos. Aquí miramos la tabla de institución, las columnas, sus datos, cómo vienen y la información que tiene. Verificamos también en el manejador origen y es la misma información. Entonces básicamente los registros no pasaron completos sin pérdida de información. Los siguientes pasos ya, como lo mencionaba luego del proceso de migración, es verificación de llaves primarias y foráneas y la relación entre cada una de las tablas en el sistema manejador de base de datos destino. Digamos que ya es un proceso de afinamiento que se puede realizar posteriormente al proceso. Entonces básicamente ese fue el proceso realizado con la herramienta. La verdad estuve buscando esa herramienta por internet, herramientas de tipo open source. En un blog que encontré pues la recomendaban y básicamente pues estuve realizando el proceso de instalación. Tiene siempre algunas complicaciones o temas que hay que verificar, pero pues digamos que haciendo validaciones por internet en portales de fabricante pues me permitieron poder hacer esta simulación para el laboratorio. Entonces básicamente ese fue el proceso de migración de Oracle a SQL Server. Ya en otro video vamos a hacer las pruebas de migración a otro sistema manejador de base de datos. Así fue el proceso y bueno, muchas gracias.